Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Docentes en Debate, el programa de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo. Estamos en Docentes en Debate hasta las 8 de la noche. Quien nos saluda en la conducción de este programa, Marcelo Bustamante, y me acompaña en la locución María Marta Pichi Matías. ¿Cómo estás, María Marta? ¿Cómo estás, Marce? Bienvenido, y a toda la audiencia de Radio Universidad para Docentes en Debate. Bueno, en este día típico de julio, no pareciera que estamos en invierno, ¿no? No, parece una primavera. Totalmente, sí. Una primavera anticipada. Uy, sí, una primavera anticipada que ya lleva varios días. Y bueno, estamos con un poco de calor, esa es la verdad. Está en la operación técnica Edgar Huanco, en la musicalización. Bueno, hace un tiempo que no, iba a decir no nos vemos, pero en realidad no nos comunicamos a través de este segmento radial. Creo que el último programa, a ver si mal no recuerdo, fue el allá 27 de junio. ¿Sería? Sí, creo que el 27 de junio. Bueno, para tomar, a ver, como han pasado tantas cosas, de la última emisión del programa previo al receso de invierno, bueno, todavía era ministro de Economía Martín Guzmán, Así es. Quien fue eyectado, bueno, finalmente renunció y su cargo fue ocupado por Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía, quien en estos momentos, bueno, el día de hoy, estando en Estados Unidos, se reunió por primera vez con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para ver de qué forma, bueno, le dan salida, obviamente, dentro del marco del Fondo Monetario Internacional, a esta crisis que atraviesa el país y que en realidad es una crisis de largo arrastre, pero que está teniendo sus manifestaciones más concretas en el día, bueno, iba a decir el día de hoy, pero en realidad en las últimas semanas, con, bueno, lo que ha sido la corrida cambiaria, para tomar también esta medida del último programa con relación a creo que el último programa que nosotros hicimos, el dólar estaba a 210 pesos, si mal no recuerdo. Creo que había perforado el techo de los 200, estaba en 207, 210. Bueno, la realidad, estamos hablando desde ya del dólar blue, el dólar informal que a día de hoy está, bueno, aproximadamente en 220 pesos, ¿no? Perdón, 320 pesos, 310, 320. Bueno, una situación bastante acuciante. Y para la docencia universitaria, esto desde ya, para ningún sector de los trabajadores es ajeno, porque bueno, tenés, bueno, desde ya varias cotizaciones, pero estas dos, la del dólar oficial, que tiene un valor de 131 pesos aproximadamente, y el dólar blue, que tiene un valor casi 190 pesos más, hay una brecha muy grande, y para todo un sector de comerciantes, de empresarios y demás, que son los que en determinados momentos de la cadena productiva fijan los precios, bueno, no tiene una referencia, y esto da como resultado, bueno, faltantes en las góndolas, algunos productos que han escaseado. Venimos también de una crisis de combustibles, por ejemplo, de abastecimiento de gasoil. Bueno, y parece una crisis que no termina nunca, y la docencia universitaria viene desarrollando distintas medidas y acciones de lucha por la recomposición salarial, que habida cuenta de esta situación del panorama del mercado de divisas y de la inflación de los distintos meses, que varían entre un 5 y un 7%, es decir, hablamos de valores muy altos, bueno, pulveriza todos los incrementos que se han dado, y que, para poner en contexto, el 41% que firmó en disidencia la CONADU histórica, bueno, ha quedado pedaleando en el aire por todos los incrementos que se han producido. Hablamos de alimentos, lo más, digamos, básico, si se quiere, servicios y el transporte. Por no mencionar desde ya alquileres, costo de acceso a la salud, costo de acceso a la educación, etcétera. Y el lema de la CONADU histórica, de la Federación Docente, que nuclea a la ADIUNT, fue, hasta ahora entiendo que se sostiene, ningún salario por debajo de la inflación. Bueno,
Vamos a consultarle en el día de hoy a Francisca Staiti, la secretaria general de la CONADO Histórica, bueno, ¿en qué quedó esto? Si hay alguna medida que se esté planificando a futuro justamente para que ningún salario de la docencia universitaria, al menos, quede por debajo de la inflación, habida cuenta de esta situación. Y bueno, nos interesa desde ya conocer cuál es el punto de vista de los referentes de la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios a nivel nacional. En el programa del día de hoy también la cuestión económica no solamente va a estar presente desde el punto de vista de la docencia universitaria, sino también vamos a dialogar con Ismael Bermúdez, periodista, economista, un hombre que es muy consultado desde ya para brindar un análisis de tanto político como económico, porque en esta situación se mezclan muy fuerte estos condimentos. La nueva ministra tiene determinadas tareas y reuniones para realizar, pero siempre se está pendiente de cuál es el punto de vista, la perspectiva de la vicepresidenta Cristina Fernández. De hecho, distintas mediciones, distintas encuestas, dan cuenta de la poca credibilidad y el poco nivel de aceptación que tiene el presidente Alberto Fernández. Así que en el programa de hoy también vamos a dialogar, como decimos, con Ismael Bermúdez, y un tema que había quedado pendiente y que había sido muy importante en este programa tenía que ver con la lucha que venían desarrollando los estudiantes, docentes, no docentes, egresados de la Escuela Universitaria de Enfermería, en lucha para que finalmente la escuela sea reconocida, sea reconvertida como facultad. Este hecho había tenido una breve pausa, si se quiere, porque había tomado otros canales, luego de una toma de la escuela que duró aproximadamente 2 semanas. El rectorado mandó a comisiones del Consejo Superior, vamos a decir correctamente, mandó a comisiones el proyecto para que la escuela pase a la órbita del rectorado y no dependa de la Facultad de Medicina como lo era hasta ese momento, y que en las comisiones se pueda ir trabajando con tiempo, pero sin dejar pasar tanto tiempo, por supuesto, para que finalmente se dé una readecuación en términos presupuestarios, académicos, administrativos, y que finalmente pueda ser una realidad. Es una lucha que está abierta y que, si tenemos la posibilidad, dialogaremos en el programa del día de hoy con algunos de los referentes de esta lucha, y si no, lo haremos desde ya en los próximos programas. Habiendo pasado 16 minutos de las 7 de la tarde, vamos a la primera tanda musical y luego regresamos con más Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. En el aire de Radio Universidad con más Docentes en Debate. Así es, estamos en Docentes en Debate hasta las 8 de la noche por Radio Universidad Tucumán. Estamos en estos momentos en comunicación telefónica con Francisca Staiti, la secretaria general de la CONADO Histórica. Vamos a conversar con ella de cuál es la postura que ha tomado, o que está discutiendo al menos, la docencia universitaria en relación a la situación, a la convulsionada situación económica que están atravesando este sector de los docentes universitarios. ¿Qué tal, Francisca? Buenas tardes. Marcelo Bustamante la saluda. Hola, buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bueno, ha pasado, como se dice habitualmente, mucha agua bajo el puente, y bueno, la crisis económica va tomando distintos ribetes, y estamos en una situación en la cual los dólares están altísimos, la inflación no para de crecer, y yo recuerdo hace un tiempo, incluso de hecho en los afiches que todavía están en las facultades, la consigna de la CONADO Histórica fue y es ningún salario por debajo de la inflación. ¿Cuál es la lucha que está dando o que se va a dar los próximos meses, teniendo en cuenta esta escalada inflacionaria y el desfasaje con los salarios? Sí, la verdad que es preocupante, por definirlo de alguna manera, ¿no? por darle algún calificativo, la situación en su conjunto, pero en particular con la docencia universitaria y preuniversitaria.
Estamos ahora en una situación de calendarios diferentes en las universidades, con recesos invernales que están terminando, otros que están atravesándose, pero digo, a pesar de ello, la semana pasada tuvimos reunión de Mesa Ejecutiva Nacional, es decir, la otra semana, hoy lunes, acá en Mendoza es feriado, por eso como que tengo el domingo corrido. Sí. La otra semana tuvimos reunión de Mesa Nacional donde analizamos precisamente esta situación, sobre todo en el marco de, en ese momento, las medidas que anunciaba la ministra Batakis, pero a la vez, digo, como en ese marco continuaba nuestro plan de lucha en defensa de nuestro salario. Sí. Y en ese sentido, la primera medida fue sacar, aunque sea una mínima declaración, de cómo nos preparamos o cómo nos debemos preparar, y una primera reunión y una primera acercarnos a la situación va a ser la próxima semana un plenario de secretarías generales donde vamos a analizar la situación de cada una de las universidades, digo, porque la universidad está inserta en una región, en una provincia, hay diferencias entre las realidades provinciales, más allá que a nivel nacional vivimos una situación común, entonces poder analizar desde lo regional, desde lo provincial hacia lo nacional, cómo continuamos el plan de lucha con la idea de ir a un congreso en la segunda quincena de agosto, que defina realmente ya los pasos, el plan de lucha. Queremos tener un fuerte debate con nuestras bases a través de asambleas, reuniones, para que el plan de lucha que resolvamos sea un plan de lucha contundente, masificado, que podamos incluso unificar con asociaciones de base de otras federaciones. Y digo, es una situación que estamos viviendo la clase trabajadora en su conjunto, de qué manera logramos una unidad con otros sectores, no solamente con el sector de trabajadoras y trabajadores de las universidades, sino cómo podemos masificar un poco más allá y que se haga realidad. Incluso en algún momento decíamos que el salario le empate a la inflación, esa consigna ya nos ha quedado muy corta, que ningún salario quede por debajo de la inflación, sería una consigna esperable, pero creo que tenemos que agregarle lo de la recuperación de nuestro salario, porque esto que vos decías al principio, los índices inflacionarios, la inflación se está disparando cada vez más, creo que ya ni siquiera hay una previsión de que inflación anual, nadie se anima a decir cuál va a ser la inflación anual, por lo tanto tenemos que lograr un plan de recuperación de nuestro salario, no solamente el que no pierda con la inflación. Eso va a requerir una unidad y una masividad en la lucha, porque no va a ser fácil, no va a ser fácil que nos llamen a una nueva reunión en agosto. No le está siendo fácil a la clase trabajadora lograr las instancias de diálogo. Por lo tanto, creo que el panorama y lo que se viene es una situación de conflicto, apuntando, lo que te digo, a una muy amplia unidad y a una gran masividad en las medidas que adoptemos. Bien, con independencia, naturalmente es muy importante lo que destaca de la participación de la base docente y que justamente se puedan tomar cartas en el asunto en unidad y con una masividad importante, sobre todo para imponer las condiciones en la negociación con las autoridades, con el ministerio. Pero lo que quería consultarles, ¿cuál es digamos, el análisis o la perspectiva con relación al Estado, básicamente? Porque se han anunciado en este plan del nuevo Ministerio de Economía, vamos a decirlo así, de un recorte presupuestario importante en las universidades nacionales. Hablamos de aproximadamente 50.000 millones de pesos. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación? Y si es que se espera o se le exigirá
una reunión a las autoridades del Ministerio para justamente, ver cómo se define este tema. Sí, hay una realidad que fuera de la situación coyuntural en la que nos encontramos hoy, el presupuesto universitario es insuficiente. Por eso una de nuestras consignas históricas es el aumento del presupuesto universitario, o sea, un real aumento del presupuesto universitario. En este contexto, esos 50.000 millones, 60.000 dicen algunas, sí, es una subejecución que no estaría llegando a las universidades y que eso va a poner en una situación de alto riesgo el funcionamiento. Hay rectores que ya están diciendo que este mes de agosto o durante este mes de agosto se agota el presupuesto. No tendrían presupuesto para funcionar en los últimos meses del año. Esa situación es grave, es gravísima, porque más allá de que los salarios no estén incluidos en ese presupuesto, el que no haya presupuestos para funcionamiento viene de la mano de comedores para estudiantes y para docentes, todo lo que significa las becas, todo lo que significa cómo funciona la universidad. En ese sentido, lo que estamos pidiendo es también una reunión no solamente con la Secretaría de Políticas Universitarias, sino también con el CIN, con el Consejo de Rectores, para poder preguntar y que nos aclaren cuál es la situación real. Más allá que nosotros seguimos levantando la bandera del aumento del presupuesto, de que el presupuesto se redistribuya de la manera que corresponde, y que en esto de que venimos diciendo que los presupuestos implican un 90% para salario, en algunas universidades, incluso en la de Tucumán, sí, está muy por encima del 90% del presupuesto para salario. Cuando hablamos de que haya un incremento presupuestario, es que realmente se ponga sobre la mesa cuáles son las necesidades de la universidad y cuál es el presupuesto que realmente la universidad necesita para funcionar. Creo que va de la mano también lo de la recuperación de nuestro salario, ¿no? O sea, empezar a, no me gusta la palabra transparente, pero sería empezar a transparentar esas situaciones. O sea, ¿qué pasa con el presupuesto? Otro tema muy complejo, que tiene muchas aristas porque depende del presupuesto nacional que se aprueba en el Congreso, atravesado también por los debates políticos de los partidos políticos más importantes. Entonces, por ahí hay que dejar un poco esas mezquindades y mirar realmente lo que las universidades y la educación necesitan, ¿no? Bien, sí, tal cual. Vamos desde ya la intención desde este espacio es poder seguir conversando y seguir semana a semana la evolución de los acontecimientos, porque hay una preocupación muy profunda en la base docente y desde ya es un tema muy delicado, así que desde ya agradecerle su tiempo y será hasta próximos encuentros saber justamente cuáles son los avances en este sentido. A disposición para cuando ustedes lo requieran, y un abrazo y un saludo muy especial para los y las docentes de la Universidad de Tucumán. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí pasaba entonces la palabra de Francisca Staiti, secretaria general de la CONADU Histórica. Muy delicada la situación y vamos a seguir este tema de cerca, porque desde ya es un espacio que queremos aprovechar para justamente poder llevar la mayor información posible y que tanto nuestros oyentes sean o no docentes, estén atentos justamente a la actualidad de la docencia universitaria. Nos vamos a una pausa breve en el aire de universidad, ya regresamos en minutos nada más. Docentes en debate, ellos tienen la palabra. Pasan 37 minutos de las 7 de la tarde, escuchamos a Gary Glitter haciendo Yo no sabía que te amaba hasta que te vi bailando tu rock and roll. Así es. 38 minutos pasan de las 7 de la tarde, ya tramo final de este programa de Docentes en Debate. Vamos a adentrarnos en la cuestión económica y también política del país. Estamos en comunicación telefónica con el periodista y economista Ismael Bermúdez, a quien vamos a saludar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ismael Bermúdez. Marcelo Bustamante lo saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, queríamos adentrarnos un poco en este tema, bueno, acuciante. Hay una negociación con el Fondo Monetario Internacional, ha habido una corrida cambiaria, hay productos con problemas de abastecimiento, vamos a decir. Hay un nuevo frente abierto de conflicto con el campo, por esta cuestión también de las divisas. ¿Hacia dónde va la economía argentina? Es una pregunta muy, muy general, pero muchas veces las preguntas así de generales, las respuestas por ahí suelen ser más bien precisas. Bueno, la economía está transitando un momento muy, pero muy delicado, enorme volatilidad. Uh-huh. Es una economía que no dispone de dólares y que está sin crédito. El gobierno no tiene crédito ni en dólares ni en pesos, y eso obliga al Banco Central a tener que darle los pesos al Tesoro Nacional para ir pagando los vencimientos de la deuda en pesos. Aquellos que tienen esos bonos en pesos van y después compran dólares, lo compran por los dólares alternativos, y bueno, han disparado en el curso de este mes el valor de los dólares alternativos, no sé, en 100 pesos, depende de qué momento uno haga la comparación. Sí. Tenemos después una inflación muy fuerte este mes, 7-8%, una fuerte caída del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, de los ingresos de la población, y esta carencia de dólares por parte del Banco Central está poniendo ahí en la mira problemas con la actividad económica. Sí, efectivamente algunas industrias, algunas empresas no disponen de los insumos o repuestos que vienen del exterior importados, para que no se detenga la línea de producción. Entonces estamos ahí lindando o en el borde de un abismo económico muy, pero muy fuerte, y dependerá del comportamiento que tomen también los organismos financieros internacionales, que esa línea por donde está transitando la Argentina no se caiga para un lado o se caiga para el otro. Uh-huh. Esa es la situación gravísima por la cual estamos nosotros atravesando en este momento, en un contexto internacional que, lejos de ayudar, agrava la situación por el hecho de que pandemia, la consecuencia económica de la guerra en Ucrania, ha alterado todos los equilibrios económicos, comerciales y financieros en todo el planeta, y nos pega a nosotros de manera mucho más fuerte que al resto, justamente por la situación de desequilibrio general en que está atravesando la economía argentina. Bien, en este punto, que la Argentina está, digamos, en la cornisa en un punto, quiero hacerle dos preguntas de uno y del otro lado del mostrador. Hace un tiempo, no cuando estaba el dólar estaba aproximadamente, el dólar blue digo, 180, 190, llegando a los 200, una noticia chica en un portal periodístico de economía señalaba una pregunta, decía, vamos a suponer el dólar estaba a 200, y la pregunta era, ¿dólar caro o dólar barato? Mi pregunta puntualmente tiene que ver con esto. A ver, hay una inflación muy grande, y en un punto, ¿qué tanta incidencia tiene en esta inflación esta corrida cambiaria? Ese es por un lado de eso, y por el otro, la cuestión ya más concretamente de los trabajadores, del poder adquisitivo. A Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, hace poco tiempo, no mucho, hace aproximadamente 2 meses, había aplaudido al titular de la bancaria porque habían obtenido un acuerdo paritario que superaba el 60%. El panorama para los trabajadores, para las organizaciones sindicales en pelea por una recomposición salarial, aparentemente tendría un escenario muy oscuro desde el punto de vista de una recomposición, y pareciera ser que las cúpulas sindicales no tienen, digamos, la voluntad
por decirle, voluntad entre comillas de dar una pelea a fondo y tirar un poco de la cuerda. Bueno, sí, efectivamente, con respecto al poder adquisitivo, ustedes calculen que aquellos que celebraron algún acuerdo salarial del 55, del 60%, tan solo 3-4 meses atrás, hoy las proyecciones de inflación están en el 90 o en el 100%. Por lo tanto, si alguien quiso festejar con el convenio colectivo de trabajo, ahora tendría que plantear la reapertura inmediata, porque lo que se firmó tan solo 2 meses o 3 meses atrás ya quedó pulverizado por la inflación. Ya quedó pulverizado por la inflación. Este mes vamos a tener ¿cuánto? Un 7, un 8%. El mes que viene tenemos los aumentos de las tarifas, tenemos el nuevo aumento de las prepagas. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay un aumento de los colectivos, de la tarifa. Sí. Bueno, vamos a tener también en agosto un aumento muy fuerte de la inflación, y por eso las proyecciones inflacionarias se están dando 80, 90%. Y no se ve por parte del gobierno ni por parte de las centrales sindicales la voluntad de hacer una actualización de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados para hacer frente a esa situación, con lo cual es un momento muy delicado desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista social. Esto es así y los números oficiales lo indican con toda claridad. Pero bueno. Y con relación al dólar, usted que digo, para el sector empresario, ¿es un dólar que está en un nivel correcto, o esto se estipula que pueda llegar a crecer un poco más el valor de la moneda extranjera? Bueno, ¿a qué dólar nos referimos? Bueno, claro, es verdad. Hay tantos dólares. Claro. No, el dólar blue hoy por hoy es un dólar que no responde a un análisis de costos, no responde a ninguna realidad concreta, sino que es un dólar especulativo de aquellos que, especialmente grandes fondos, que tomaron la decisión de vender los bonos que tenían en pesos y fugarlos con las divisas que podían llegar a comprar, y por eso elevaron enormemente el precio de los dólares alternativos. No hay ninguna explicación por la cual el dólar pudo haber aumentado, explicación real, ¿no?, de costos, etcétera, para que el valor del dólar blue pase de 200 a 330, 340, es decir, un aumento del 40, 50, 60% en el curso de 30 o 40 días. Evidentemente es un dólar especulativo que busca al mismo tiempo presionar al gobierno para que devalúe el tipo de cambio oficial de manera fuerte, una fuerte devaluación de la moneda, y por eso al mismo tiempo también está todo este sector del campo que tiene retenido el equivalente a unos 15.000 o 20.000 millones de dólares, que apuesta que el gobierno va finalmente a devaluar, y por lo tanto ellos van a revalorizar enormemente la soja o los cereales que tienen retenido en sus campos. Esta es la realidad. Hay un problema más que económico, o no, mejor dicho, no hay solo un problema económico, hay un problema político, institucional de primer orden, que está llevando a esta explosión de todas las variables económicas de la Argentina, desde la inflación hasta el valor del dólar, de manera muy pero muy fuerte. Sí, le hago una última pregunta que tiene que ver también con esto, cómo se entrecruzan los caminos, porque naturalmente no son compartimentos estancos, la economía y la política que corren por carriles diferentes, sino que ante la gravedad de la crisis están una casi ligada a la otra, digamos. En un punto,
Bueno, se especula justamente con, bueno, ya no es una especulación, las distintas medidas que toma el gobierno, si tienen o no la aprobación de la vicepresidenta, que es quien tiene en todo caso un reservorio de autoridad política frente a la magra identidad política, perdón, del presidente, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta iba a lo siguiente. ¿Cuál es el panorama que se abre de acá al final del gobierno, teniendo en cuenta que el año que viene también hay elecciones, y que las medidas que tienen que tomar en negociación con el FMI, el gobierno, son todas de un ajuste profundo? Entonces, ¿a dónde lleva todo este camino? Bueno, ese es el problema que tiene, por otro lado, también paralizado al propio gobierno. Porque está tironeado internamente por las distintas fuerzas que componen la coalición, y después, por otro lado, las medidas que se están discutiendo, que están trascendiendo, etcétera, llevarían a una mayor crisis política y una mayor crisis social. Y ahí es que, vuelvo a señalar, para las elecciones falta muchísimo. Las elecciones falta muchísimo, y la oposición, que al mismo tiempo está trabajando, serruchando todo lo que puede al gobierno, y estamos en una situación muy pero muy delicada. Por eso digo que más que políticos, estamos frente a una crisis institucional, donde la parálisis del gobierno es muy evidente. Ustedes calculen, renunció Martín Guzmán, Silvina Batakis ya está 20 días en el ministerio, y no se han conocido medidas de fondo para hacer frente a este desenfreno económico, financiero, cambiario que hemos vivido en estos días. Sí, sin duda. Esta es la situación. Por eso creo que estamos ahí en la cornisa, y va a depender muchísimo, bueno, en primer lugar ahora de la vuelta de Batakis, saber con qué es lo que logró con la reunión con el Fondo Monetario Internacional, y cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno en el frente financiero y en el frente social laboral. Claro. ¿Va a haber adelantamiento de la paritaria? ¿Va a haber un bono para los jubilados para compensar la inflación de estos meses, de este mes? ¿Va a haber algún refuerzo en materia de planes alimentarios, etcétera, por la enorme carestía de los alimentos? Bueno, son todas interrogantes que la nueva ministra no ha respondido, que el gobierno tampoco ha respondido, y en donde se cruzan miradas que se dice que son contradictorias o contrapuestas entre las tres patas que conforman la coalición oficialista, pero la realidad es que, día a día la situación, vuelvo a señalar, política y social, se está deteriorando de manera muy pero muy fuerte, y bueno, esto puede desembocar en una crisis político-institucional si el gobierno no reacciona, y evidentemente las posibilidades de una reacción del gobierno yo cada vez la veo cada vez más debilitada, justamente por la crisis que atraviesa la propia coalición oficialista en el gobierno. Sí, estamos en un camino en el cual la Argentina es verdaderamente una olla de presión. Muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario. Bueno, muchas gracias. Bueno, y suerte para todos. Bueno, gracias, para todos. Tal cual. Ahí pasaba entonces la palabra del periodista y economista Ismael Bermúdez. Un panorama, como decimos, muy delicado. Pareciera que son todas malas, ¿no? Pareciera, suena así. Sí, Hay que ver cómo va avanzando. Exactamente. Bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que tiene que ver con la crisis, semana a semana, lo que nos permite este programa, todos los lunes. Estamos ya en el tramo final del programa. Nos separan 8 minutos apenas de 7 ya, de las 8 de la noche. Desde ya lo que tiene que ver con la lucha de la Escuela de Enfermería lo vamos a abordar en profundidad el lunes que viene. Estamos hablando hoy es lunes
hoy tiene 31 días, bueno, tiene 31 días, tanto julio como agosto, meses largos. Estamos hablando del lunes 1 de agosto, la semana que viene. Espero ya para las 7 de la tarde del lunes que viene ya haber tomado el té de ruda. Ah, sí, yo también. No hay que olvidarse. No hay que olvidarse del té, es infalible. Tal cual. Así que a buscar antes del fin de semana su tecito de ruda. Sí, ¿cómo estamos con el tiempo en este momento? Bueno, decíamos fuera de aire y también en el aire que es bastante atípico, una primavera anticipada. A mí me gusta mucho el calor, pero bueno, no es una buena noticia que en julio estén haciendo 23 grados a esta hora, a las 19:53. Y para mañana se espera una máxima de 29 grados, para el miércoles una máxima de 30 grados. Wow. Y con mínimas que van a rondar entre los 14 y los 17 grados, ¿no? Así que... ¿Pero vuelve el frío o...? El día jueves, en principio, habría precipitaciones, lluvias y bajaría la temperatura para volver a remontarse el día viernes con una máxima de 24. Así que, bueno, primaverita en Tucumán. Sí. Bueno, nos vamos a poner un poco serios sobre el final. Queríamos dejar este mensaje. Hace unos días, ya aproximadamente una semana, nos enteramos de una triste noticia, ¿no? Del fallecimiento del profesor Roberto Pucci, a quien todos conocían como Pipo Pucci, historiador. Desde ADION, bueno, aprovechamos este espacio para hacer llegar a su familia, compañeros y amigos nuestras condolencias. Bueno, Pipo Pucci deja un invalorable legado intelectual con numerosos artículos y libros sobre diversos temas. Abordó en su producción intelectual la producción de la industria azucarera, el cierre de los ingenios y la crisis de 1966, sobre la población y pobreza en la provincia de Tucumán, y también sobre el ajuste económico en los 90s, la historia de la UNT en el siglo XX, entre otros temas. Bueno, Pipo Pucci, como se lo conocía, estuvo presente en diversas actividades gremiales. Todos los docentes, de alguna u otra forma, que han participado en las distintas instancias de lucha lo habrán reconocido. Se lo ha visto en movilizaciones, asambleas que se convocaron en defensa del salario y de la universidad pública, laica y científica. Lo despedimos con profundo dolor y quedan todos los momentos compartidos en el recuerdo de cada uno de los que han tenido la oportunidad de compartir con él. Hasta siempre. Pipo Pucci, le dedicamos la edición de este programa a su memoria, así que bueno, desde ya este mensaje. Así es, y con esto nos despedimos hasta el próximo lunes a partir de las 19 horas con más Docentes en Debate, invitando a la audiencia a que se queden en el aire de Radio Universidad.